en España y Europa. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de la literatura, pero esta vez boliviana. Muy bien, la literatura boliviana. Como ustedes sabrán, la literatura boliviana, ¿cuándo ha surgido? ¿No? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son las obras más destacadas? Muy bien, y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Veamos, la literatura boliviana. La literatura boliviana puede dividirse en dos grandes épocas. Muy bien, ¿cuáles son? La literatura boliviana puede dividirse en cuatro grandes épocas. Época precolonial, que se ocupa de la literatura incaica. Época colonial, que comienza en 1492 y termina en 1825, que se subdivide en literatura durante la colonia y literatura de la Guerra de la Independencia y de principios de la República, época republicana desde la independencia de 1825 hasta 1899. Bien, como habrán escuchado, yo hace rato dije que la literatura se divide en dos grandes épocas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos grandes épocas? Sería la época colonial y la época colonial, ¿no? La época precolonial y la época colonial. Pero la época colonial se divide en dos grandes puntos, que es la colonia y la literatura. Muy bien, se subdivide. Muy bien, es por eso que se llama, es por eso que aquí dice que se divide en cuatro grandes épocas. Muy bien. De la literatura aymara solo existen hermosas canciones y milenarias leyendas orales. La literatura quechua es más conocida teniendo entre sus modalidades poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. Muy bien, como aquí estamos hablando, ¿no? De la literatura boliviana. Hubo literatura boliviana, muy bien, y de la literatura aymara, como aquí dice, no solo existen hermosas canciones y milenarias leyendas orales. ¿A qué se refiere con milenarias leyendas orales? Se refiere a estos cuentos, ¿no? O a estas historias que nosotros hemos oído alguna vez. No hay un libro exacto sobre estas obras. ¿Bien? Por ejemplo, una leyenda, ¿no? Sería el Caricari. ¿Qué es el Caricari? Para algunos existe, ¿no? Para otros es una simple fantasía, ¿no? Pero no hay en sí una novela, un libro escrito sobre él, Caricari. No hay, no hay. Pero sí hay sobre la literatura quechua. Es más conocida teniendo entre sus modalidades poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. Muy bien. La poesía lírica de los quechuas iba acompañada de música, lo que equivale a decir que era cantada. O sea, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan bien qué era la lírica? El género lírico. Era una poesía y que esta poesía tenía una música de fondo. Muy bien. Entonces, la poesía de los quechuas era similar. Era similar. Ellos lo que hacían era hacer una poesía y de fondo tocaban música, pero no con la lira, sino con los instrumentos nativos, que era la zampoña. Muy bien. Estas
obras literarias son muy, pero muy difíciles de encontrar. No podemos encontrarlo en YouTube, como así, como en el Internet. No podemos encontrarlos. Para eso sí o sí tenemos que ir lo que es al museo, para ver cómo son estas obras literarias, estas poesías, ¿no? Obviamente estas obras o estas poesías estaban escritos en quechua, ¿no? Solamente son audios, solamente son audios. Muy bien. Luego, el pueblo quechua fue muy religioso. El Hailí fue su himno sagrado, una principal preocupación de sus sacerdotes y de sus poetas. Iba encaminada a rendir homenaje a los dioses. Los Hailis al sol eran los más numerosos. Le cantaban pidiéndole salud y felicidad para el Inca, ¿no? Es lo que hacemos ahora. Bueno, aquí, ¿no? Las personas que viven aquí en La Paz, ¿no? Cuando tenemos algo, cuando nos va mal en algo, ¿qué hacemos? Hacemos un rito, ¿no? Compramos un suyo, compramos, ¿no? Alcohol, todo por el estilo. Luego y también además llamamos a un amauta, ¿no? ¿Para qué? Para que nos vaya bien todo el año. ¿Y qué es el amauta? Bueno, hace mucho tiempo el amauta rezaba, ¿no? Y al rezar había una música de fondo. Hace mucho tiempo los amautas eran dos o tres personas. Solamente uno era el que pedía, ¿no? Que a esta persona le vaya bien, todo eso. Mientras las otras dos o una persona tocaba música de fondo, ¿no? Pero hoy en día eso ya no existe, ¿no? Solamente viene una persona, bendice tu casa y, pero no hay música de fondo, ¿no? Y él también trae todos sus instrumentos, ¿no? Que es el suyo, ¿no? Que es una llamita, ¿no? ¿Y eso para qué hacen? Para que nos vaya bien, tengamos salud, ¿no? Esas son nuestras tradiciones, pero eso también es literatura. No es por eso que se llama como himno sagrado, no es un himno sagrado para nosotros, ¿no? Incluso, ¿no? Lo más visto sería cuando en Todos Santos, ¿no? Los tíos, bueno, aquí en La Paz se le llama de esa manera, ¿no? De forma de respeto. Tío, ¿no? Ellos vienen, rezan por el alma, algunos vienen incluso hasta con su instrumento, ¿no? Con música de fondo. Mientras rezan, tocan la música de fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama como la lírica. Y así eran los del quechua. ¿Bien? El araui era una forma poética más apreciada y difundida por los incas, por ser creativa y estéticamente pura. Arranca sus temas del sentimiento más íntimo del poeta indígena, a que también se llamaba Arwiku, ¿no? Haray Arawi era la canción del rencor doliente. Sawai Arawi era la expansión, ¿no? El Suma Arawi era de la belleza, ¿no? Entonces el Arawi, ¿no? Cuando ellos hacían esos poemas, eran para diferentes personas, ¿no? El Huray Arawi era para aquella persona que está doliente, ¿no? Y el Suma Arawi para aquella persona, para la belleza, para la expiación, ¿no? Otro.
El wawaki era un poema de sabor peculiar que se cantaba de forma dialogada, donde el hombre se expresaba de esta forma y la mujer adoptaba una aparente posición defensiva, ¿no? El wawaki, o sea, cuando una persona quiere decir las verdades, ¿no? de otra persona, es lo que significa el wawaki, decir la verdad de otra persona, ¿no? Esto se lo conoce como quejas, ¿no? Como unas quejas. No estoy de acuerdo con tal persona porque tal persona era así. Muy bien. Pero ¿por qué estamos avanzando en todo esto? Porque así era como ellos lo interpretaban, ¿no? Ellos tenían un estilo al decir, al decir algo, ¿no? Ellos tenían un estilo para decir cómo referirse. Si alguien estaba, mmm, quiere decir la verdad de alguien, pues tenía un modo para expresar esos sentimientos. ¿Bien? Como se había dicho, aquí el arawi, ¿no? Era para un doliente o también puede ser para la belleza. Sin embargo, el wawaki era para decir la verdad de una persona. ¿Y que ellos cómo lo hacían? Lo hacían de una forma de cantar. Ellos cantaban, ¿no? Cantaban ellos, cantaban. ¿Bien? El taqui es un verso cantado y era el que mayor amplitud gozaba. Bien del verbo taqui, que quiere decir cantar. ¿No? Bien expresaba cualquier actitud del espíritu. Y ahí vienen, ¿no? Aquellas personas que vienen de los taquipayas, ¿no? Taquipayas. ¿Qué quiere decir taquipayas? Ahí está. Taqui, que viene de cantar. Payas, que quiere decir hermoso. Entonces, músicas hermosas, cantos bonitos, quiere decir ahí. Taquipayas. Muy bien. ¿Ven? Ahora, en esta parte, ¿para qué era el taqui? El taqui era para expresar la actitud del espíritu. ¿No? Es que era una forma de rezar, por decirles. Una forma de rezar para que tu espíritu esté bien, ¿no? Agradecer por todo lo que has tenido, ¿no? En simple manera se llama esto como rezar, ¿no? Es como en Todos Santos, ¿no? Vienen los tíos, te los rezan, pero ellos ¿cómo rezan? No rezan solamente hablando, ¿no? Ellos simplemente cantan, ¿no? Hay algunos que cantan. A eso se refiere lo que es el taqui, ¿no? Algunos que cantan. Muy bien. Otro. El huaynu. El huaynu era la expresión lírica más completa del quechua, ya que se expresaba en las tres formas artísticas: música, poesía y danza. Hombre y mujer siempre unidos por las manos. Se entrelazaban al son de la música, mientras el dolor y el amor era la parte central de sus letras. Muy bien. Este guaño es muy conocido. Bueno, aquí en La Paz, cuando una persona pide la mano, ¿no? De la mujer, ¿qué pasa? Este guaño generalmente se realiza o se canta o se debería de cantar a las 4 o 3 de la mañana. Y eso es lo que pasa hoy en día. Algunas personas lo hacen así. Cuando piden la mano, cuando el hombre pide la mano de la mujer, ¿no? Después van a hablar con, no, bueno, el hijo va, bueno, el varón va a pedir la mano a la mujer, se encuentra con sus padres, le pide la mano, comparten un plato de comida y al día siguiente, bueno, a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, hay una música, ¿no? Y ambos están agarrados de las manos.
Ir pasta, ir pasta. Dicen, ¿no? Aquellos que saben el Aymara, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y vean, esa música, ¿a qué hora se canta? Se debe de cantarse a las 3 o 4 de la mañana. Porque cantar ese tema a las 5, a las 6, a las 7 es de mal augurio, ¿no? Entonces, esto también es una tradición. Y como pueden ver, también es literatura. Cómo ellos cantan, ¿no? Y a qué hora se debe de cantar. Muchos aquí, solamente hay, pero raras personas que hacen eso. Algunos que son bien tradicionalistas hacen eso, ¿no? Otros que ya han perdido la tradición, ya piden la mano y a las 6, 7, recién salen con la banda, ¿no? Cantando, ¿no? Con música de fondo. No es algo bien bonito eso. Muy bien, a eso se refiere el huaño. Así, vamos a ver sobre la literatura de la colonia. Los temas que primaban eran la preocupación religiosa, la especulación jurídica y el legendario Potosí. Estas fueron las fuentes de la escasa producción literaria durante el periodo colonial, sin excluir algunas crónicas o relaciones históricas. Muy bien, ¿por qué aquí dice que era la producción era muy escasa? ¿No? Porque todo el mundo estaba más preocupado por la religión, ¿no? ¿Qué religión debo yo de optar? ¿O qué religión debo yo de seguir? ¿No? También estaba entrando lo que es la política. Todo el mundo quiere entrar al poder, al poder, al poder y al poder. Pero ¿por qué peleaban tanto por la religión y la política? Como aquí dicen, ¿no? Por el legendario Potosí, ¿no? El Cerro Rico de Potosí. En esos tiempos, el Cerro Rico de Potosí era la mayor o la más grande mina que había en todo el mundo. Y todo el mundo quería estar dentro, o quería tener una mina, o quería explotarlo al Cerro Rico de Potosí. Todo el mundo quería eso, ¿no? Grandes inversionistas extranjeros vinieron a Potosí para invertir y sacarle toda la plata que había. Y es por eso que todo el mundo se ha interesado tanto en eso que hasta los literatos, ¿no? Ya no había tanto de qué hablar. Todo el mundo prefería ir a trabajar a las minas por unos cuantos centavos. Esos cuantos centavos para el pobre era, la plata. Pero ahora, ¿cómo está? Tanto han sacado la plata de ahí, han sacado el estaño. Y ahora Potosí, ¿por qué no es un departamento tan estable? Es por la mala administración que hubo en esos tiempos, ¿no? Era por la mala administración. Todo el mundo hacía lo que quería, o podría hacer lo que él quería. No, sí. La literatura de la independencia, iniciado en 1810 y terminó en 1826. La Universidad de San Francisco Javier fue el crisol de las ideas literarias. Los doctores y estudiantes de la universidad discutían los principios revolucionarios y a pesar de las prohibiciones se formaron clubes literarios e ideas políticas sustentadas en los fundamentos de la Revolución Francesa.
¿no? Entonces, la Universidad de San Javier fue el crisol, como que dice, ¿no? De las ideas. ¿Pero para qué? Para nuevas revoluciones, ¿no? La literatura no solamente implica escribir libro y libro y libro y libro. No, también implica cómo podemos solucionar un problema. ¿Qué es lo que debemos de hacer para solucionar un problema? ¿No? Por ejemplo, o sea, cuando ustedes encuentran un libro de matemáticas, encuentran un libro de matemáticas y ¿qué hacen? ¿No? Lo pueden leer, lo leen, lo leen, lo leen. Pero no todo se comprende. Pero en el libro, muchos libros tienen su bibliografía. Puedes consultar esa bibliografía y vas a tener mucho más información sobre lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, eso es lo que implica la literatura. No solo era escribir libros y novelas, sino también fundamentar, dar solución a un problema. ¿Y el gran problema cuál era? Era que todos estaban obsesionados por el Cerro Rico de Potosí, por sus grandes minas. Solo por eso. Muy bien. Otro. Juan Hualpazimachi, guerrillero y poeta quechua, nació en Potosí en 1793 y murió a la edad de 20 años en una de las batallas de la independencia de 1814, a las órdenes de su protectora y jefa, doña Juana Azurduy de Padilla, ¿no? La obra dedicada a este tema es 12 poemas de Hualparimachi, ¿no? En la poesía quechua de Jesús Lara, ¿no? 1974, ¿no? Se ha hecho en honor, ¿no? A Juan Hualparimachi. Y como pueden ver, tiene 12 poemas. Y sus poemas son en quechua, son quechua puro, quechua, no como ahora, ¿no? Ya todo se está castellanizando, ¿no? Castellanizando. O, bueno, así es como se llamaría, ¿no? Muy bien. Ahora sí, la literatura desde 1900. Bien, ahora sí, vamos a hablar sobre cómo era la literatura. De tipo históricos y críticos son los textos que florecieron más sobre otros géneros. Se destaca la obra de José Manuel Cortés, quien publicó ensayos sobre la historia de Bolivia. Pero es Gabriel René Moreno el representante de estos géneros, por la evocación de su vida y la importancia de su obra. Muy bien, eso es lo que quiere decir en este momento. ¿Por qué? Porque estos géneros, por la evocación de su vida y la importancia de su obra. La novela es el género de más tardía aparición en el escenario literario boliviano, ¿no? Por esos tres grandes poetas modernistas que eran Ricardo Jaimes Freire, Reynolds y Franz Tamayo, ¿no? Y en 1861 se escribió la primera novela, escrita por un boliviano, Los Misterios de Sucre, ¿no? Que el autor fue Sebastián Dalans,
¿no? Entonces, eso fueron las primeras obras bolivianas, ¿no? Las principales obras que se han ocupado en su desarrollo eran Historia de la novela boliviana, por Augusto Guzmán, ¿no? Luego, en 1885, aparece la primera novela boliviana, inspirada en la guerra de la independencia de Alto Perú. Se trata de Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, que según Marcelino Menéndez y Pelayo es la mejor novela histórica hispanoamericana. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si se dan cuenta, las obras que han escrito aquí no eran sobre amor y amor. Más el boliviano se destaca lo que es de la política, la economía, la cultura. Es de lo único que habla el boliviano, si se han dado cuenta. Y ahí está, hasta hoy en día aún se sigue hablando de eso, ¿no? Solamente algunas de las películas tratan de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto la película ¿cómo se llama? ¿Quién mató a la llamita blanca? ¿No? Para aquellas personas que lo han visto, ¿de qué trataba? De la corrupción política, ¿no? Cómo nosotros, el boliviano, está gobernado por otras personas. Y todas esas películas son así. Nos basamos en eso. Pero ¿por qué escribimos eso? Para decir al lector o al oyente cómo es nuestra vida, de qué padecemos. A eso se refiere. Y todos, como les iba diciendo, la literatura se trata de eso, ¿no? No solamente es escribir y escribir, sino también dar tu pensamiento. Dar tu pensamiento de cómo nosotros vivimos, ¿no? Cómo es nuestra vida real. Y todo el mundo escribe sobre eso. Y ahí está la famosa raza de bronce. ¿Cómo es esa novela tan hermosa? ¿De qué trata? ¿No? Si ustedes lo han leído, muy bien por haber leído esa novela tan maravillosa. ¿Pero de qué trata? ¿Qué es lo que habla? ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir esta obra? Bueno, se trata habla también sobre el lago Titicaca, ¿no? De dos jóvenes aymaras, de la hacienda de los Pantoja, si lo han leído, ¿no? Que se comprometen en matrimonio, ¿no? Que una era Guataguara, que era una linda pastora, y el varón que era un pescador, que se llamaba Agiali, ¿no? En el que, como se estaban prometiendo, le dice a su novia que debe de emprender un largo viaje rumbo al valle. ¿Para qué? Con el fin de comprar semillas para la hacienda.
ya se han casado, ahora ellos, el hombre quiere ir, ¿no? Va a emprender un largo viaje. ¿Para qué? Para comprar semillas para la huerta. Muy bien. No solamente eso, que para la hacienda, ¿no? Y vender también sus propios productos, ¿no? Pero Agiali no solamente va solo, va también con sus compañeros. Pero ¿qué pasa luego? ¿No? Cuando viene aquí a La Paz, ¿qué pasa? Cuando ellos viajan, como viajan bueno, en ese tiempo no, ellos no tenían dinero, ¿no? Para comprar un móvil, entonces ellos iban lo que eran burros y mulas, y llevan 12 bestias, ¿no? O sea, 12 mulas. Luego ellos empiezan a vender sus productos, pero ¿qué pasa? La discriminación que había, ¿no? La discriminación que había entre un ciudadano y un indígena. Y no solamente eso, cuando ya Agiali regresa a casa, ¿qué pasa? Encuentra a su mujer Guara asesinada. ¿No? Y llama a sus amigos para ver qué es lo que ha pasado. Y él le cuenta todo, ¿no? Y luego convocan a la gente para que se haga justicia, ¿no? Y eso es lo que hoy en día pasa, ¿no? Todo el tiempo que pasa algo malo, ¿qué pasa? Llamamos a la junta. ¿Y para qué? Para hacer justicia con nuestras propias manos. Y es lo que hacemos hoy en día. Todo el tiempo hacemos eso. Si algo no les gusta o si algo no nos gusta al pueblo, llamamos a la gente para que nos apoyen. Muy bien, entonces, de eso es lo que trataba, ¿no? Las obras de Raja de Bronce. Muy bien, de eso es lo que trataba. Muy bien, y les recomiendo que ustedes también lo puedan leer. Es muy interesante, ¿no? Y todas estas cosas aún así, aún lo seguimos viviendo, seguimos viviendo. Muy bien. Los tres grandes poetas modernistas son Ricardo, James Frame, Ronald y Franz Tamayo, ¿no? Pero es la segunda gesta bárbara la que concentra estas manifestaciones. La explosión de imágenes, la poesía social de tendencia minera o campesina, obrera y de clase media. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos tres autores, que es Ricardo, Reynolds y Franz, cuando ellos escribían sus obras, hablaban sobre la minería, sobre los campesinos, sobre la sociedad, cómo nos trataba. Eso es lo que aquí implica. Muy bien. Y estas obras son, pero muy hermosas, son muy conocidas, ¿no?
solamente que nosotros no apreciamos la lectura. No apreciamos. Yo les recomiendo que por favor busquen, ya está en internet, está en PDF, lo pueden descargar, lo que es Raza de Bronce, ¿no? Y léanlo, van a ver qué tan interesante es, ¿no? Es similar a una película, a una novela, ¿no? Pero es interesante, es muy interesante, es muy interesante. Les recomiendo que puedan ir al internet. Muy bien, entonces, como les dije, ¿no? Estos grandes poetas escribían sobre eso, ¿no? ¿Y por qué? Sobre la minería. Hasta hoy en día la minería sigue siendo algo, pero algo tan llamativo. Si han visto hoy en día cómo las personas ahí trabajan, no solamente las personas mayores trabajan ahí, también mujeres y niños trabajando todo el tiempo ahí en Potosí. De eso es lo que se trata, ¿no? La minería es algo tan grande de hablar. Y obviamente sobre las tendencias políticas. ¿Cómo es hoy en día? Decimos que somos socialistas, pero sin embargo no lo somos, ¿no? Hay personas que ganan mucho más dinero que otras personas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice el presidente aquí de Bolivia? Dijo que nadie debería de ganar más dinero que el presidente. ¿Pero eso es cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Muchas personas ganan mucho más que el presidente, ¿no? Hay muchos más que ganan sobre el presidente. Y aún así, nosotros nos llamamos como un país social, pero todo es una gran mentira. Es una gran mentira, ¿no? Para aquellas personas que viven aquí en La Paz, ¿no? Les recomiendo que vayan allá a la Ceja del Alto, en el denominado Plaza de Lustrabotas, ¿no? Ahí es donde se venden libros de política, ¿no? Y no solamente eso, es un lugar tan interesante que las personas que van ahí, debaten sobre la política. Todos debaten ahí, ¿no? Y vas a encontrar grandes libros de la política, de Bolivia, en estos casos. ¿Ok? Es lo que pasa. Muy bien. Ahora sí, vayamos a los autores más destacados de Bolivia, ¿no? En el año 2009, la iniciativa del Ministerio de Culturas de Bolivia se reunieron escritores y académicos, las cuales eligieron a las 10 mejores novelas de la literatura boliviana. Como pueden ver, estas son las 10 más alegadoras películas, novelas en este caso, ¿no? Que es el uno de Juan de la Rosa, ¿no? Juan de la Rosa de Nataliel Aguirre. Muy bien. El otro que es de Felipe Delgado, de Jaime Sanz, ¿no? Felipe Delgado. Bien. Esto tal vez lo hayan visto, incluso hay en película. Jonás y la ballena rosada, ¿no? Siempre da en el canal 9. ¿No? Que vean la Canal 9, casi siempre da este tipo de película. Muy bien, pero sin embargo es una obra literaria, pero ya lo han convertido lo que es en una película, ¿no? Y también, ¿no? Los deshabitados, de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, ¿no? La Tirinea de Jesús Urgasti, y esta, la número 6, que es la más, pero la más destacada de todos. No es la más destacada de todos, es la Chascañahui.
¿no? ¿Qué es chascañahui? ¿No? Chascañahui quiere decir labios dulces, ¿no? Para aquellas personas que conocen a Angelina Jolie, cuando ella era joven, tenía los labios más hermosos de todo el mundo, ¿no? Porque sus labios eran carnosos y le hacía la persona más elegante de todas, ¿no? Ella sería una chascañahui por sus labios hermosos, gruesos, así por decirles. Muy bien. Entonces, esta obra es la obra más principal de todos. Muy bien. La Chascañahui. ¿Por qué? Porque la Chascañahui en esta novela trata sobre el Cerro Rico de Potosí, ¿no? También trata de cómo era la mujer boliviana. En esta obra muestra la primera mujer boliviana vestida de pollera, cómo realmente era. Aquí es como muestra eso, en esta obra boliviana, la Chascañahui, ¿no? Incluso hay una película que les recomiendo que vean de esto, es muy, pero muy hermosa. Se trata, el nombre de la película no es La Chascañahui, es nombrada como Los Andes no creen en Dios, ¿no? Los Andes no creen en Dios. Y es una película, pero muy hermosa. Es muy hermosa. Les recomiendo que puedan buscar ahí en todas partes. No nos va a costar mucho. Va a costar como unos 3 bolivianos a lo mucho. Entonces les recomiendo. Es muy hermosa esta película. Muy bien. Para aquellas personas que les gusta leer, pueden leer. Esto ya está también en el internet, ¿no? Lo pueden conseguir, la Chascañahui, ¿no? Y es muy interesante. Muy bien, la Chascañahui. Luego viene lo que es El otro gallo de Jorge Suárez, El aluvión del fuego de Óscar Cerruto, Matías, El apóstol suplente de Julio de la Vega, Raza de bronce, ¿no? De Alcides Arguedas. Muy bien. Entonces, señores, de eso se trata lo que es la obra boliviana. En simple, como resumen, las obras bolivianas solamente hablan de política, de campesinos, de las minas y de la sociedad. Solamente hablan de eso, ¿no? Incluso las películas hablan de eso. ¿Pero por qué solamente hablan de eso? Para demostrarnos, para decirnos cómo realmente nosotros vivimos, cómo es nuestra vida social. Eso es lo que nos demuestra la literatura, ¿no? La literatura boliviana, eso es lo que nos demuestra. Pero como les había dicho, o como les dije, la literatura boliviana, bueno, la literatura no solamente es escribir, sino también dar soluciones. Todas estas obras bolivianas, Raza de bronce, La Chascañahui, La ballena rosada, tienen algo en común, ¿no? Pero todas estas obras dan una pequeña solución de cómo deberíamos de ser nosotros. Incluso hasta en las películas nos dicen cómo deberíamos de ser, ¿no? Ahí está la película ¿Quién llamó a la llamita blanca? Cómo tanta envidia hay entre Cambas y Collas. Tanta envidia. Y ahí demuestra, ¿no? ¿Para qué tener tanta envidia? ¿Por qué mejor no nos unimos para tener un mejor país? Y esa sería la solución. Pero ¿quién accede a eso? ¿No? Los Cambas o los cruceños tienen otro modo de pensar. Los paseños también tienen otro modo de pensar. Nadie, pero nadie quiere entrar en armonía, ¿no? Y es por eso que se escriben estas obras literarias. Ahora, la última obra literaria es Ñañahuay. Ñañahuay. No sé si han escuchado. Bien, es una nueva obra que está apareciendo. Bien, es una nueva obra.
Muy bien. Entonces, bueno, señores, entonces, de eso es lo que trata la literatura, ¿no? De decir qué es lo que sentimos, de expresarnos. Si no podemos hablar o dialogar, podemos escribir. Eso es lo que trata la literatura. Decir lo que nosotros pensamos, lo que sentimos. Hoy en día, ¿no? Como les dije, sobre la política. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con nuestra cultura? Perú nos está robando lo que es la morenada, ¿no? Y como les dije, ¿cómo podemos recuperar la morenada? No podemos decir, la morenada es nuestra. La manera oral no sirve ahí, ¿no? Tenemos que mostrar hechos. ¿Y cómo podemos demostrar? Mediante libros. Esa es la manera esa sería la manera de cómo nosotros podemos recuperar nuestras culturas. Porque ahora ya Perú nos está robando la morenada. Chile también nos está robando lo que es el caporal o la diablada. Muy bien, nos está robando. Nos están robando todas estas obras literarias. Muy bien, señores, entonces yo les aconsejaría que pudieran escribir algo, ¿no? Escriban algo sobre lo que ustedes piensan, lo quieran tratar de decir, ¿no? Es por eso que en el colegio nos enseñan a escribir ensayos, párrafos, ¿no? Yo sé que ustedes han escrito eso, ensayos y párrafos. ¿Para qué un ensayo o un párrafo? Para decir lo que para expresarnos cómo nos sentimos, o expresar nuestros sentimientos, o qué es lo que pensamos sobre otras cosas, ¿no? Bueno, señores, entonces, eso es lo que yo me refiero. Muy bien, la literatura no solamente es leer y leer y leer, sino dar nuestro pensamiento crítico. Nuestro pensamiento crítico. Muy bien, si tenemos fundamentos, vamos a poder sobresalir de todos los dilemas que nos rodean. Muy bien, señores. Bueno, señores, eso fue todo por hoy.